Sí, adelante. Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi. Y efectivamente no hay mejor manera de avanzar que yendo hacia adelante. Y pa'lante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez, quien está ya conectada con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí la abogada Vázquez, como siempre, compartiendo con ustedes una hora de inmigración, contestando sus preguntas y espero también poder sacarle de algunas dudas que tenga referente a sus temas o sus casos de inmigración. Como siempre, queremos recordarle que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Entonces, hoy día sí vamos a estar hablando sobre el tema del TPS, la decisión de la Corte Suprema ayer, que fue publicado en el caso de Sánchez versus Mallorca. Habíamos estado esperando esa decisión y bueno, en resumen, la Corte Suprema lo que decidió es que el ser concedido el TPS no equivale a lo que es una entrada legal para propósito del ajuste de estatus a residente permanente. Esto es importante porque hubieron varios circuitos, el sexto, noveno y octavo circuito, en los cuales personas quienes eran titulares o son titulares del TPS no tenían que salir con un permiso avanzado para viajar, lo que es el Advance Parole, para ser elegible a lo que es el ajuste de estatus. Sabemos que muchas personas o la mayoría de las personas quienes tienen TPS en realidad entraron a Estados Unidos de manera indocumentada. En los circuitos que no son el sexto, noveno o octavo, hasta la fecha de ayer, personas quienes querían ajustar su estatus a residente permanente tenían que salir con un advance parole, entrar a Estados Unidos con ese permiso avanzado de viaje para entonces ejecutar lo que nosotros consideramos es una entrada documentada a Estados Unidos porque el gobierno lo está inspeccionando a la persona y dándole pasos bajo una categoría especial de parole. Bueno, en esos circuitos, sexto, noveno y octavo, no era necesario, no exigía, ¿verdad? Porque las cortes en esos circuitos habían dictaminado que el haber sido concedido el TPS, eso equivale a lo que es una entrada legal al país y que la persona si tenía una manera de ajustar su estatus, ya sea por una petición familiar, por ejemplo, podían avanzar al ajuste de estatus sin necesidad de salir del país con un advance parole. Todo eso ha cambiado desde ayer en adelante, donde ya tenemos una decisión en Sánchez versus Mallorca. Sabemos que ahora ya esos circuitos, desafortunadamente, las personas ya no van a poder avanzar al ajuste de estatus por la decisión del Supremo, donde dice que el TPS no equivale a una entrada legal para el ajuste de estatus. El dictamen del Supremo, y esto es un punto muy importante, no significa, ok, vamos a hacer énfasis ahí, no significa que nadie con TPS puede ajustar su estatus a residente permanente. Wow. Eso no es lo que dictaminó el Supremo. El Supremo simplemente dictaminó que el TPS no equivale a una entrada legal para el ajuste de estatus. Hay que poner esto en contexto, ¿verdad? Siempre cuando estamos hablando de la ley de inmigración, de decisiones, de dictamen de diferentes cortes, tenemos que ponerlo en contexto. En este caso, esto era una pareja del Salvador, Sánchez, José Sánchez y su esposa, la señora González, Sonia González, ambos del Salvador, quienes llevaban aquí viviendo en Estados Unidos desde 1990. Ellos aplicaron por medio de una petición laboral que el empleador le había hecho al señor José Sánchez y ella aplicó como derivativa de esa solicitud y argumentaron, ¿verdad?, que por haber sido otorgado el TPS,
eso equivala a una admisión y que por lo tanto son elegibles para el ajuste de estatus. Ellos presentaron su caso ante USCIS, UCIS denegó la solicitud de ajuste de estatus, básicamente en base a que ellos, el gobierno decidió que no, que un ajuste de estatus requiere una entrada legal y que el TPS no equivala a lo que es una entrada legal para propósito de ajuste de estatus. Entonces, ambos decidieron apelar el caso a lo que es la Corte del Distrito de Nueva Jersey. El Tribunal de New Jersey decidió que sí, ellos podían avanzar al ajuste de estatus porque el TPS equivala a lo que es una admisión o una entrada legal a Estados Unidos. El gobierno entonces decidió, ¿sabes qué? Vamos a apelar esa decisión de la Corte del Distrito de Nueva Jersey, porque no estamos de acuerdo. Okay. So apelaron a lo que es la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, y la Corte de Apelaciones decidió desafortunadamente en acuerdo con el argumento del gobierno, o sea, decidió que no, que esto no equivala, ¿verdad? El TPS no equivala a esa entrada legal para propósito del ajuste de estatus. So, el caso llegó, ¿verdad?, hasta la Corte Suprema. ¿Y por qué la Corte Suprema decidió escuchar argumentos en este caso en particular? Usualmente cuando hay lo que es una división en las decisiones de los diferentes circuitos, ¿verdad?, como lo hubo aquí, o sea, sabemos que hubieron circuitos que estaban al lado del inmigrante, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo, el sexto, octavo y noveno circuito estuvieron de acuerdo que sí, esto equivale a una entrada o una admisión legal para propósito de ajuste de estatus, pero todos los otros circuitos que habían decidido este tema decidieron que no. So, cuando hay una contención entre los circuitos, entonces la Corte Suprema, para aclarar, ¿verdad?, y dejar ya lo que es la ley, decide tomar el caso y escuchar argumentos. So, por eso la Corte Suprema decidió escuchar este tema y llegaron a la decisión que llegaron desafortunadamente ayer. Pero muy importante, básicamente, volver a enfatizar que la Corte Suprema no decidió el tema de personas quienes viajaron con advance parole, o sea, en ninguna parte, en realidad, a lo mejor en un footnote, ¿verdad? Como es una nota, ¿cómo se dice? O sea, no en el dictamen principal. Extraoficial, un comentario Exacto. adicional, ok. Mencionan, ¿verdad?, que el señor José no presentó ninguna evidencia de que estaba haciendo argumentos refiriéndose a el advance parole. So, la Corte nunca llegó al tema de que personas quienes viajaron con advance parole no pueden hacer su trámite para propósito del ajuste de estatus. Ahora, hay un caso muy importante que fue adoptado por USCIS, y es un caso de la Oficina Administrativa de Apelaciones, lo que llamamos el AAO por sus siglas en inglés. Esa oficina decidió que personas con TPS quienes hayan viajado antes de la fecha del 20 de agosto del 2020 pueden seguir al ajuste de estatus por medio de, a lo mejor vamos a decir, un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad o un cónyuge ciudadano estadounidense. Pueden seguir ellos al ajuste de estatus porque están justificadamente se confiaron en la política anterior de USCIS con respecto a este tema. Por muchos años, okay, sabemos que podíamos hacer un ajuste de estatus para una persona con TPS quien viajaba con advance parole, y eso era el argumento, que habían entrado legalmente o habían efectuado una entrada legal con ese permiso avanzado de viaje, y que por esta razón ahora ya la entrada inicial indocumentada se había como anulado, ¿verdad? Habíamos anulado esa entrada indocumentada y ahora tenemos esta entrada con advance parole. Pero a raíz de esta decisión del AAO, ahora están limitados quienes pueden aplicar para el ajuste de estatus teniendo TPS y habiendo viajado con advance parole.
¿Cuál es el límite? Personas que han viajado antes del 20 de agosto del 2020. O sea, si viajaron y tienen esa prueba de que han entrado a Estados Unidos con su advance parole antes de esa fecha o al límite de esa fecha, entonces podemos hasta la fecha seguir haciendo casos de ajuste de estatus. Pero, ¿cuál es la traba aquí? La traba es personas quienes cuentan con una orden de deportación. Eso ya es otro tema. Ahí se dificulta, aunque la persona haya viajado con advance parole antes del 20 de agosto del 2020, si la persona cuenta con una orden de deportación o un cierre administrativo de su caso ante el Tribunal de Inmigración, USCIS ya hace un poco tiempo ha tomado la posición de que ellos no tienen jurisdicción para escuchar esos casos o deniegan la solicitud de ajuste de estatus diciendo que la persona todavía se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración o está sujeto a una deportación si el caso ya fue decidido y la persona tiene una orden de deportación final. Ese tema no fue absolutamente para nada tocado por la Corte Suprema. Yo tengo muchos clientes en esta posición, ¿verdad? Porque por muchos años anteriormente podíamos hacer los casos, aunque la persona tenía una orden de deportación, si viajaban con advance parole, habíamos podido argumentar que USCIS tiene jurisdicción sobre los casos y por muchos años USCIS estuvo decidiendo positivamente los casos de ajuste de estatus y muchas personas pudieron ajustar su estatus de esa manera, no obstante a tener una orden de deportación. Oh, wow. Eso todo ha cambiado y ya llevamos un tiempo esperando de que haya un giro, ¿verdad?, en lo que es esa posición del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Yo creo que sería lo que nosotros pensamos es un llamado al Congreso a actuar, ¿verdad? Sabemos que hay una propuesta de ley que la administración de Biden ha introducido para legalizar o darle una avenida a la legalización para las personas con TPS. Si el Congreso actúa y aprueba esa propuesta de ley, entonces ya vamos a tener, yo creo, la posibilidad de ayudar a muchas personas quienes se encuentran o en la traba por tener una orden de deportación previa o en la traba por haber viajado con advance parole después del 20 de agosto del 2020. Estamos todavía en lo que se llama un hold pattern, esperando, ¿verdad?, a ver qué sucede con esa propuesta de ley o qué sucede si el gobierno a lo mejor toma un giro diferente con respecto a este tema. Abogada, aquí salen múltiples preguntas adicionales, otros tentáculos y posibilidades. Y hasta que la gente, bueno, tengo un par de preguntas por texto, hasta que la gente no tal vez nos llame, nos interrumpa o algo. Pero mire, y le voy a tirar todos estos posibles, estas situaciones, digamos, hipotéticas, porque no nos queda claro que de repente a mí me suena, y siempre trato de ponerlo en términos bien sencillos para la gente que escucha el podcast. O sea, como quien dice, si tú como beneficiado del TPS, antes de agosto del 2020, viajabas cuando sabías, o sea, cuando lo hacías porque no pensabas que lo necesitabas, o sea, que vale más cuando lo hacías porque te nacía y no los de agosto del 2020 que ya querían viajar como de emergencia, que lo hicieron nada más por el beneficio. ¿Eso es como la impresión que están dando? No, o sea, simplemente no es porque las personas quisieron viajar antes del 2020 como por emergencia. Esta limitación surgió porque bajo la administración de Trump empezó el gobierno a tomar la posición que hay una ley, nosotros le llamamos la ley MITINA, pero esos son por las siglas en inglés, ¿verdad? Y esa ley básicamente lo que dice o lo que el gobierno interpreta, vamos a decir mejor, es que personas quienes tienen una orden de deportación previa, cuando viajan con advance parole y regresan a Estados Unidos, están en el mismo estatus de cuando salieron del país. O sea, si tienen esa orden de deportación, todavía tienen esa orden de deportación cuando regresan y el advance parole no cura la orden de deportación. Ya. Caray. ¿Y sabe qué, abogada? Yo creo que ustedes manejan tanto esta situación por los miles y miles de centroamericanos que han podido por lo menos beneficiarse del TPS y tener una presencia legal aquí, tener derecho a otros beneficios como licencia y demás. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no todo el mundo
conecta, sobre todo el que no es tal vez centroamericano, no conectamos porque lo primero que la gente, mira, dice aquí, Brenda, pero ¿cómo que una persona que tiene TPS, pero también tiene deportación y pueden viajar fuera de Estados Unidos? Porque para la mayoría de la gente común y corriente, escuchan la palabra deportación, abogada Bárbara, y dicen, se me cerró el mundo. O sea, tengo una deportación. Entonces, dicen, ¿deportación? Pero ¿cómo tiene TPS? ¿No lo pierdes cuando te deportan o tienes orden de deportación que no has cumplido? ¿Y cómo es que puedes viajar fuera de Estados Unidos con una deportación y con un TPS? O sea, suena como que, ¿really? ¿Qué pasó ahí? Right. Y por eso la ley de inmigración es tan compleja, ¿verdad? A veces Sí. tiene sentido y a veces no tiene sentido común, pero sabemos, ¿verdad?, que personas con TPS, quienes se encuentran en el país de Estados Unidos cuando sucede, vamos a decir, un desastre natural y el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de básicamente designar al país que sufrió ese desastre natural para el TPS. Y cuando eso sucede, las personas que están en Estados Unidos que pueden aplicar al TPS porque son elegibles, no obstante una orden de deportación, quedan amparados por el tiempo que está designado el programa o el país para el TPS. Ujú. So, básicamente, el gobierno reconoce, ¿verdad?, que hay personas que tienen orden de deportación, que son nativos de ese país designado y que deben de tener esa protección porque en toda Ujú. razón no pueden retornar, ¿verdad?, a esas personas con la orden de deportación a su país natal por las condiciones que está viviendo ese país. Ah, Vamos a tomar Venezuela, por ejemplo, como un ejemplo, ¿verdad? Ahí no ha ocurrido un desastre natural, pero sí hay un problema de política, un desastre problema. político. Exacto. So, sabemos que hay personas de Venezuela quienes se encuentran de manera indocumentada, algunos ya tienen orden de deportación, igual que las personas de El Salvador, igual que personas de Honduras, de Nicaragua, todos los países que están designados bajo el TPS. Ujú. So, el gobierno dice, ok, no podemos retornar a estas personas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Ok, so designamos a este país por esta razón para el TPS, estas personas no obstante que tengan esa orden de deportación, reciben TPS y el TPS le otorga la posibilidad de aplicar para lo que es un advance parole, un permiso para salir del país y retornar con ese permiso, no obstante a que la persona tenga orden de deportación. Ahora, no es decir que toda persona del país designado para el TPS califica para el TPS, o sea, hay requisitos, la persona no pudo haber sido perseguidor, si es hombre, por ejemplo, y estuvo en el ejército en su país, hay que siempre analizar el caso para asegurarnos de que no haya sido perseguidor Ah, de personas o que el gobierno no lo considere de esa manera por haber wow. formado parte del ejército o de un grupo guerrillero Oh, wow. durante tiempos de guerra en su país. O sea, todo eso el gobierno va a mirar. También tuvimos un programa no hace mucho, unas cuantas semanas atrás, donde hablamos de la doble nacionalidad, Ah, sí. ¿verdad? Para las personas de Venezuela, por ejemplo, que a lo mejor tienen pasaporte de Colombia, a lo mejor han vivido en Colombia antes de llegar aquí a Estados Unidos, a lo mejor entran con un pasaporte que no es el pasaporte venezolano, todo eso tiene mucho que ver para la elegibilidad para el TPS. Oh, wow. Y no habíamos tomado en cuenta. Sí, porque TPS para muchos ya nomás se convirtió en una frase de que, bueno, protección para el centroamericano. Pero es que TPS es donde se dice, por ahora no te podemos devolver a tu país por la condición en la que se encuentra. Pero como dice usted, hasta suena que deja una pequeña puerta abierta. Sí, o sea, siempre estamos buscando lo que se llama un loophole, ¿verdad? Que aquí lo encontramos para personas quienes hayan viajado con Advance Parole y por mucho tiempo no estaba la limitación del 20 de agosto del 2020. Mm. So, ese loophole llegó a nuestras manos a través de un caso de la Junta de Apelaciones de Inmigración, Arabelli y Arabelli, usamos ese caso, ¿verdad?, a favor de presentar estas solicitudes de ajuste de estatus para personas con TPS. Eso siempre, por eso le aconsejamos a las personas que están pensando hacer un trámite para su residencia. La ley de inmigración es muy compleja, Sí. ¿verdad? Y tú misma lo dijiste, Brenda, en el episodio anterior de la semana pasada. No es lo mismo ir a representarse uno solo, ¿verdad? Ante el gobierno o si tiene un caso penal, que llevar un abogado en su caso, porque el Ujú. abogado debe de saber manejar los factores del caso, debe de saber analizar el caso para tratar de sacar el resultado más favorable para el cliente, que en los casos de inmigración obviamente es la legalización Sí. o la ciudadanía estadounidense.
Recién yo tuve un caso de un padre quien viajó con TPS, con el permiso avanzado de Advanced Parole. Tiene TPS, él había viajado en el 2018, el hijo cumplió los 21 años de edad, hicimos todo el paquete para el ajuste de estatus, no tenía ninguna orden de deportación previa y recién la semana pasada logró la residencia sin tener una entrevista. En muchos casos, cuando un hijo está pidiendo a un padre, a veces el gobierno, si todas las evidencias están ahí, son contundentes, ni pide que la persona se presente para una entrevista. So, para que le pongo esto como ejemplo para volver a remarcar que la Corte Suprema no decidió que ninguna persona puede ahora, con TPS, puede ahora ajustar su estatus. Depende de los factores del caso. O sea que esto no fue una escoba que barrió con todos parejo. No, y por eso lo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque la manera en la cual los medios de comunicaciones presentan, ¿verdad? La información, como que ahora todo el mundo está como alarmado de que ahora toda persona con TPS no puede ajustar su estatus, y no es así. Hay que saber, hay que tener conciencia del contexto en la cual la Corte Suprema decidió este caso y los factores de cada caso. Sí. Ahora, abogada, y siguiendo con este renglón, esto no tiene que ver necesariamente con un solo país. Esta pareja en particular que salen mencionados en este caso son salvadoreños, pero esto no tiene que ver porque me preguntaron desde anoche, lo publiqué como a las 11 y tanto, se me estaba olvidando, y en la madrugada ya tenía como 4 o 5 preguntas. Y esto nada más es porque ellos son salvadoreños. Ya leí, me fui a la página de la abogada porque compartimos el link y dijeron, pero entonces eso es nada más para salvadoreños y los hondureños y los demás. Y dije yo, wow, hay mucha pregunta. ¿Está dirigido a solamente un solo país o es caso por caso? No, es toda persona, o sea, las personas titulares de TPS, no obstante al país de origen de la persona, si es de Honduras, Nicaragua, El Salvador, o sea, no importa de qué país sea la persona. Este caso de Sánchez versus Mallorca aplica para personas que quieren ajustar su estatus a través del TPS. Lo que la Corte decidió es que el TPS no equivale a lo que es una admisión legal al país para propósito del ajuste de estatus. No importa que la pareja haya sido de El Salvador, simplemente ellos fueron los que llevaron el caso a la Corte Suprema y resultó de ser de El Salvador, pero si hubiesen sido de Honduras, lo mismo aplicaría para toda persona con TPS que esté en la posición de querer argumentar de que porque ahora tengo TPS ya fui admitido legalmente y puedo hacer mi ajuste de estatus. So, en realidad, los que más afectados van a estar, y me da mucha pena por ellos, ¿verdad? Son las personas que se han confiado en vivir, ¿verdad? Que están viviendo en el 9º, en el 7º y 8º circuito, que hasta la fecha de ayer pudieron hacer su trámite para el ajuste de estatus sin tener que pedir un advance parole y que pudieron argumentar con éxito que el TPS le concedía lo que es una admisión legal al país. So, esas personas ahora ya se les cerró esa puerta, ¿verdad? En esos circuitos. Nosotros estamos en el 11º circuito y ese circuito nunca ha tomado esa posición. Siempre ha tomado la posición contraria, que el TPS no es una admisión legal para propósito de ajuste de estatus. O sea, que realmente están apenas alcanzando estos distritos donde antes eran muy favorables los resultados, están apenas alcanzando lo que la mayoría ya ha estado sufriendo desde antes. Correcto. Oh, wow. Ahora, en este caso, ¿es por la discreción de ese juez o es algo que ya también se va a convertir en la norma? Porque es lo que quieren saber. Pues es que tiene que ver nada más con la discreción de ese juez en particular o ese caso en particular, o is this going to be a blanket? ¿Va a ser una sombrilla, una cobija que arrasa con todos? O sea, el dictamen de la Corte Suprema aplica ahora a todos los Estados Unidos y a toda persona que esté en esta posición de querer hacer ese argumento. So, esta es la ley the law of the land. Yep, ahora sí. O sea que es que es importante aclarar, no viene de la nada, es porque eran pocos los que sí
tenían resultado favorable y ahora ya se unieron, ahora sí que se vinieron para el lado oscuro de Cambridge. Sí, o sea, por eso, o sea, los más afectados son esas personas que estaban en esos circuitos, ¿verdad? Desafortunadamente, esto sucedió en el tercer circuito, que no acordó, ¿verdad?, con el octavo, noveno y séptimo circuito. Y ahora, por este caso, llegar a la Corte Suprema, todos quedaron desaventajados, ¿verdad? Sí. No. Ahora, la pregunta del millón, y la tengo una, dos, como, bueno, seis, ahora son seis. Entonces, los que tenemos TPS y nunca hemos salido del país y no tenemos deportación, o sea, los que no tienen deportación, los que no hemos salido, con hijos o sin hijos, denos las dos posibilidades. No tengo hijos nacidos aquí, entonces nunca voy a poder arreglar. O el que tenga hijos, dice aquí, yo he salido, una señora me dice, yo soy de Honduras, tengo desde el 2005 entrando y saliendo con mi TPS, todo en orden. Mi hija va a cumplir 21 años, o sea que ella sí ha hecho múltiples salidas y entradas legales. ¿Qué esperanza tiene ella de ajustar con su hija ciudadana de 21 años? Si ella ha viajado fuera de Estados Unidos en algún momento antes del 20 de agosto del 2020, ella entonces, si no tiene una orden de deportación, podría ser elegible al ajuste de estatus, porque volvemos a hacer énfasis en que la Corte Suprema no tocó ese tema. La Corte Suprema simplemente dijo que para poder ajustar su estatus legal al país, el TPS no le concede una entrada legal o lo que supuestamente argumentaban era una entrada legal. So, recordemos que si la persona ha viajado con Advance Parole antes del 20 de agosto del 2020, tiene un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, no cuenta con una orden de deportación previa, entonces ahí los factores son favorables y podría ser elegible para el ajuste de estatus. Ok, got it. Ahora, en este caso, esta señora hondureña, pero entonces, el que tiene TPS nunca ha tenido la salida, o sea, ni la entrada legal, nunca ha sacado ni siquiera el Advance Parole. No hay deportación. O sea, el ajuste tendría que ser que a través de un hijo o una pareja o no hay esperanza. No, sí hay, la palabra nunca es demasiado amplia, ¿verdad? Si esta persona con TPS, a lo mejor ahora vamos a decir, tiene una pareja residente Okay. o ciudadano y se casan, Uh-huh. esta persona con TPS podría hacer un trámite si tiene todos los factores para poder ser elegible, ¿verdad? Uh-huh. Podría hacer un trámite para la petición familiar y el proceso consular y si necesita de un perdón por cualquier presencia indocumentada que haya adquirido antes de acogerse al TPS, se hace un pedido para un perdón, la persona entonces viaja a su país para la entrevista y si todo va bien, entra con la residencia. So, no podemos decir que simplemente por el hecho, y eso, por eso es que a veces me preocupa mucho, Sí. ¿verdad? Que reciban la información y siempre a lo mejor me repito demasiadas veces, pero es muy importante que reciban y entiendan la información en el contexto que se la estamos dando. La Corte Suprema no ha dicho que ahora personas con TPS no van a ser jamás elegibles a la residencia. Eso no, eso es demasiado amplio. Sí. La Corte Suprema dictaminó un punto muy específico que estaba pidiendo esta pareja que considerara. La pareja le pidió a la Corte Suprema que considerara el TPS como una entrada legal. Vamos a ponerlo ahí, como una entrada legal al país para entonces poder ellos ajustar su estatus a residente permanente a través de esa petición laboral. Eso es tan finite, ¿cómo le puedo? Tan minúsculo, o sea, tan específico. Exacto. So, Wow. no quiero que piensen que porque ahora tengan TPS que nunca van a ser elegibles a lo que es la residencia. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la ley ahora no le permite que hagan su trámite para ajuste de estatus argumentando que el TPS le da ese derecho automáticamente porque es una entrada, es considerada una entrada legal. Claro. So,
lo que tienen que tomar en cuenta es que si hay otra vía a la legalización, como por ejemplo en el caso de esta señora que hace esta pregunta, ¿verdad? Nunca voy a poder arreglar ahora porque recibí TPS. No, no es lo que estamos diciendo. Exacto. Si su caso permite que usted pueda recibir la residencia por otra avenida, a lo mejor por matrimonio con un ciudadano o con residente o porque tiene un hijo ciudadano estadounidense, entonces sí, puede llegar a recibir la residencia. Obviamente tenemos que siempre mirar los factores del caso y asesorarnos de que no haya una base de inadmisibilidad de la persona, un crimen que la haga inadmisible a Estados Unidos, por ejemplo, o que la persona requiera un perdón más allá del perdón por cualquier presencia indocumentada, como por ejemplo haber traído a sus hijos de manera indocumentada a Estados Unidos, haber cometido una representación falsa, ¿me entiende? Siempre vamos a analizar el caso completamente, pero por favor no piensen que por tener TPS ahora no son elegibles a la residencia. Eso no es lo que estamos diciendo, tampoco es el dictamen de la Corte Suprema. Claro, claro. Ahora, para finalizar esto, al menos de parte de mía, porque sé que hay tanta gente que de repente, ay, yo estaba pensando en esa pregunta, pero no se me ocurría. Y para, digamos, poder cambiar la página y abrir obviamente las líneas a las llamadas 770-686-3424, también los textos que ya se me están acumulando. Digamos, para la persona que tiene TPS, ya sea con entrada, sin entrada, whatever, advance parole, pero por lo general, porque sabemos que este caso de Sánchez versus Mallorcas, o sea, a él lo pedía su patrón. Algunos comentaron, pero es que como fue una petición de trabajo, si lo hubiera pedido. Ahora, ¿va a variar de acuerdo a quién te pide? O sea, es lógico que uno diga, bueno, si tengo TPS, me conviene que me pida mi pareja, me conviene que me pida mi hijo nacido aquí, mi papá o mi patrón. Right, so este caso tuvo tiene un punto más complejo, ¿verdad? Porque fue una petición laboral y no una petición familiar. También hubo un footnote, ¿cómo decimos eso otra vez, Brenda? Un comentario extraoficial. Ok, hubo un footnote, un comentario extraoficial en la decisión de la Corte, donde la Corte misma dice que Sánchez no trajo a la luz el hecho de que, o argumentó el hecho de que había viajado con advance parole. A lo mejor la decisión hubiese sido totalmente diferente, o a lo mejor ni si él viajó con advance parole, a lo mejor pudo haber arreglado de otra manera. No sabemos en particular si este señor tenía un hijo ciudadano estadounidense, quien a lo mejor lo podía pedir, pero vamos a asumir que no, y por eso se tiró hacia la petición laboral, ¿verdad? Sí. Y el punto complejo de este caso es que cuando se hace una petición laboral, si la persona trabajó de manera indocumentada en el país por 180 días o más, vamos a decir que él entró, como dice aquí los factores del caso, él llevaba aquí o lleva aquí en Estados Unidos desde 1990, mucho tiempo. Sabemos que a lo mejor hubo un periodo de tiempo largo donde él estuvo trabajando sin autorización de inmigración, o sea, sin permiso de trabajo. Si una persona que hace una petición o pide el ajuste de estatus a través de una petición laboral, trabajó por más de 180 días de manera indocumentada, eso forma una barrera, una traba para el ajuste de estatus. Ahí está ese punto complejo, lo cual no existe, y esto es un punto muy importante, en casos donde la persona es pedido por un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años de edad, un cónyuge ciudadano estadounidense, o si él es un padre que está pidiendo a un hijo menor de 21 años de edad, soltero y el padre ciudadano, no importa que la persona haya trabajado de manera indocumentada en Estados Unidos porque hay una exención bajo la ley. Ve, aquí está un punto que no aplica, ¿verdad?, al dictamen de Sánchez versus Mallorca. Hay que siempre, yo diría, consultar con un abogado de inmigración en su caso para que se exploren todas las posibilidades, ¿verdad?, de legalizar su estatus y no cerrar la mente porque ahora hay este dictamen y pensar que ahora porque tengo TPS jamás voy a poder arreglar. No es así. Por supuesto, tiene sentido. Abogada, y también le voy a pedir su análisis y la verdad yo creo que estoy manejando bien los mensajes de texto, los tengo ahí y también las llamadas que todavía no llegan, pero 770-686-3424. Tenemos ya un par de días hablando, bueno, desde ayer,
quiero su opinión como abogada de migración, más que nada, más que opinión tal vez personal, pero la situación de esta mujer centroamericana a quien le habían traído a su hijo y que supuestamente reportó un secuestro. Esto fue aquí en la frontera con Alabama. Una madre centroamericana pagó a unos traficantes de indocumentados a que, o sea, tenía trato con unos coyotes, le traían a su hijo, se habían quedado de ver ayer lunes en la madrugada en el Welcome Center, justamente entrando al estado de Georgia. La madre centroamericana vive aquí en Gwinnett. Se encontró con los coyotes, pero la mujer llegó a ese encuentro, abogada, y no tenía el dinero necesario para que le soltaran a su hijo, o sea, estos coyotes. Entonces, a la hora de enfrentarse con ellos, su hijo, fíjese, y yo creo que también tiene mucho que ver, y usted nos va a aclarar, en algunos noticieros dicen que el muchacho tenía 15 años, que se emitió un Amber Alert a las 4 o 5 de la mañana el lunes. En algunos artículos dice que tiene 15 años. En otros dice que tiene 16 y en los más recientes dicen que tiene 18, ¿ok? Sabemos que es un muchacho inmigrante centroamericano. La madre había pagado para traerlo ilegalmente. Cuando se quedó de ver con los traficantes, no tenía el dinero. Ellos se negaron a entregarle a su hijo. Lo volvieron a subir a una van, like, oh, no tienes el dinero para cerrar el trato, nos llevamos a tu hijo. Huyeron, pero la mujer agarró la placa. En fin, le llamó a la policía para reportar que a su hijo lo habían secuestrado. Y al final terminan siendo arrestadas 5 personas en total. El adolescente fue recuperado justamente en Alabama porque respondió rápido la policía y ahora está abriéndose una lata de lombrices, o sea, una caja de Pandora de que efectivamente se estableció que la madre había pagado dinero a unos traficantes para traerlo de indocumentado, que si eso a ella le puede perjudicar, los que venían con esos coyotes tal vez eran otras personas que venían a entregar en esa minivan, venían con una van de placas de Arizona. Anyway, este caso, porque muchos dicen, ay no, muy viva la tipa, dijo, ok, te voy a pagar cuando llegues, y ya teniendo a su hijo, no les pagó el dinero. Entonces, ellos pueden ser considerados víctimas porque ella estaba consciente de que le tocaba pagar un resto de un dinero para que le entregaran a su hijo. Pero ¿será que ahora se van a considerar víctimas porque los human smugglers ya le iban a arrebatar a su hijo por no tener el dinero? O posiblemente tenga que ver con la edad que tiene el muchacho, ya sea que tenga 15 o que tenga 18, su análisis, o sea, básico de esta situación que está en todos los noticieros locales. So, es muy probable que el hijo sea víctima, ¿verdad? De lo que es un posible crimen de violencia. A lo mejor califica para una visa U, un estatus T, una visa T, por haber sido traído a Estados Unidos de esa manera, ¿verdad? Solo el hijo podría ser víctima. Lo que va a ser muy difícil, en mi opinión, es que la madre, ¿verdad? Si el hijo en realidad es menor de edad y a lo mejor no puede responder por sí mismo y la madre quiere participar en la investigación del crimen, ¿verdad? Llamó a la policía, ya participó en la investigación del crimen. Va a ser difícil, yo creo, en este caso, especialmente con ser un caso tan publicado, Sí. ¿verdad? Que ella pueda lograr que el gobierno ejerce la discreción favorablemente en el caso, ¿verdad? Tal vez, o sea, hemos tenido casos donde la persona ha tenido delitos severos y sí hemos podido demostrar, ¿verdad? Que la persona ha sido rehabilitada, etcétera, los vínculos aquí, Estados Unidos, el buen comportamiento previo, etcétera. Pero tal vez, o sea posible. Lo único que tiene que tomar en cuenta es que el gobierno sí no va a mirar favorablemente el hecho de que ella haya participado en el delito, porque Ah, ella obviamente le pagó a los traficantes, sí. ¿verdad?, que trajeran el hijo, y eso fue una participación de inducir, ¿verdad?, a una persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. So, sí, podría afectarle. Eh, si llevamos un caso de esta índole, obviamente la persona tiene que reconocer, ¿verdad? El cliente tiene que reconocer que no va a ser un caso fácil y que también tampoco pueden haber ninguna garantía de que vaya el gobierno a acordar ejercer la discreción favorablemente y otorgarle lo que es el estatus U. Y por esta razón yo creo que si el hijo va a hacer algún trámite con inmigración, él debe de pedir una certificación
o sea, individual para él, no depender de una certificación que le puedan otorgar a la madre, Oh, porque wow. si en un futuro, ¿verdad? Si en un futuro él aplica como derivativo de la solicitud de la mamá, quien a lo mejor va a ser la persona principal en el caso de estatus U, y a la madre no le otorgan el estatus U, a él Mm, tampoco se lo van a otorgar, pero si él lo hace independiente, ¿verdad? De la madre y consigue una certificación él y él puede a hablar con las autoridades y participar él propiamente en la investigación del delito, dar información sobre los traficantes, las personas que no traía, cómo fue lo que sucedió, etcétera. Entonces es probable que él pueda conseguir una certificación y a lo mejor ni es necesario una certificación si podemos hacer un trámite de estatus T, de oh, visa T. de víctimas de traficantes. Oh, my. Exactly. Y va a depender de la edad, ¿no? También, o sea, obviamente. No es lo mismo que tengas 15, que tengas 18, o solo basta con que tu mamá en los Estados Unidos te haya pagado el pase. No, para propósito, por ejemplo, de una víctima indirecta, Ok. que es lo que estaríamos hablando de la mamá, porque ella no fue la persona traficada, ella no fue la persona secuestrada, ¿verdad? Fue el hijo. Lo que hay que comprobar es que el hijo, por ser menor de edad, no solamente por la edad, ¿verdad? No solo, vamos a hacer ese punto, no solamente por ser menor de edad, no puede participar él mismo en la investigación del delito y entonces necesita la ayuda de la madre. Pero el gobierno lo que va a mirar es esta persona que sufrió el crimen, ok, es menor de edad, pero es competente, suficientemente competente para poder él mismo Mm, participar en lo que es su caso, ok. right? Ah, tiene sentido. Bueno, hay que ver hasta dónde llega esto, porque obviamente algunos lo comparaban con que es como el que va y compra droga y cuando se da cuenta que la droga es falsa o es harina o algo, va y llama a la policía, hey, compré cocaína y me engañaron, ven a arrestar al tipo. O sea, cometiste un Ujú. crimen y quieres ayuda porque el crimen, durante tú cometer un crimen, hicieron un crimen en contra tuya. O sea, Exacto, y esa va a ser la posición, ¿verdad?, del gobierno. ya, So, yo creo que el consejo a la madre en este caso va a ser difícil, oh, sí, ¿verdad? Va a ser muy difícil que el gobierno ejerza discreción favorablemente en este caso, ya. sabiendo que usted participó, ¿verdad? Que Ujú. usted fue la persona quien participó en el delito. Tú expusiste a tu hijo a que le sucediera Right. esto. De hecho, qué lamentable, porque yo sé que la intención no es mala de traerte un hijo para acá, pero la forma en que se ejecutó terminó todo mal. Y como dice usted, high profile, de muy alto Right. perfil. Esto está all over the news. Ya publicaron incluso el rostro del joven en la mayoría Ujú. de los outlets. And I'm like, wow, ahora yo creo que lo de menos es que la señora esté preocupada de que si va a poder arreglar él o ella. Ahora el problema es que si quedó mal con unos traficantes de humanos, y Ujú. si están conectados con el crimen organizado, que suele ser el caso, eh, ojalá que no tomen represalias en contra de su familia por allá en otro lado, en Honduras o en Guatemala o de donde sea. No han dicho de dónde es, pero en su país centroamericano espero que no haya el deseo de vengarse de lo que pasó, porque sí los expuso y habían 5 personas en total arrestadas en esta situación. Pero bueno. Wow, sí, no he leído el informe, pero sí los highlights, ¿verdad? No me he sentado a leer todo lo que sucedió. Mm, También lo que me viene a mente es una visa S. A veces el gobierno, ¿verdad? Cuando la persona participa en lo que es con el gobierno como informant, ah, informante del gobierno, ¿verdad? informante. Para a lo mejor deshacer lo que es un cartel o Una red. eh, Mm, una red, ah, exactamente. Entonces, esas personas, si el gobierno desea la participación de ellos y ellos le proveen la información como informante, entonces el gobierno puede, a su discreción, otorgar lo que es vamos a decir, una autorización para que la persona pueda proceder a conseguir una visa S. ay, ay. Pero esos casos se dan muy pocos. Sí, muy pocos. Y aparte de eso, como bien sabemos, lo primero que decían era, ¿para qué ponen la cara del muchacho? Bueno, porque empezó como un Amber Alert o Levi's Call. O sea, Ujú. secuestraron a un menor de edad. Claro que van a compartir su foto. Ya después, cuando se supo un poco más de los supuestos detalles, pues uno dice, oh. Bueno, pero bueno, señores, el programa, increíble la información. A veces
veces siento que cuando estamos entre pregunta y pregunta, a veces falta información porque no puede contestarle media hora a cada pregunta, pero este show hasta ahorita, una cosa increíble a nivel de la información que se está dando con esa claridad que solo la sabe dar la abogada Bárbara Vázquez. Vamos a aprovechar, vamos a entrar a los textos y las preguntas, las llamadas si quieren al aire han estado calladitos, pero porque la información ha sido espectacular. Pero línea directamente aquí en cabina 770-686-3424. Línea en la oficina de Vázquez y Servi 678-303-0018. La pregunta que tenemos por aquí en espera y gracias por la paciencia dice aquí, un momentito, dice, pregúntale a la abogada, es el caso de mi hermana, ella es hondureña, dice, tiene su novio de Honduras también, pero él es residente. Él quiere casarse con ella para pedirla, pero mi hermana entró en el 2012 con un niño menor y en la última corte no se presentó por miedo a que la deportaran. ¿Ella tiene un castigo de 10 años o cómo estaría su caso? O sea, mujer hondureña que entró con un menor 2012, tiene su novio residente permanente también hondureño. ¿Cómo sería para ella su proceso? Ok, me imagino que el menor con quien ella entró es su hijo. Hay que asumirse. Ok, vamos a asumir eso, porque eso es un punto muy importante. Okay. Aquí lo que tenemos que saber es qué resultado tuvo el caso de la Corte de Inmigración. Ella dice que no se presentó. Eso me suena como que posiblemente existe una orden de deportación en ausencia. Lo que carga es un castigo de 5 años que tiene que cumplirse fuera de Estados Unidos. No hay un perdón por un castigo de no presentarse ante el Tribunal de Inmigración, o sea que hay una orden de deportación en ausencia. En este caso tendríamos que empezar preliminariamente con lo que sería el pedido de un expediente a la Corte de Inmigración para ver qué fue lo que transcurrió y asesorarnos de que no hubo un fallo en el debido proceso de notificar a la persona. Ahora, se dificulta hacer argumentos que hubo fallo en el debido proceso cuando la persona se presenta a varias cortes y decide ya no presentarse a la última porque sabe que ya el dictamen no va a ser favorable. Claro. ¿Verdad? Eso va a ser muy difícil combatir esa barrera que existe en el caso de una deportación en ausencia y el castigo de 5 años. En este caso, suponiéndonos que ella esté dispuesta a salir del país y estar afuera por 5 años, entonces lo que tiene que tomar en cuenta es que va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos que ha tenido aquí durante ese tiempo. Va a necesitar también un perdón por haber traído a su hijo de manera indocumentada a Estados Unidos. Ahí tenemos 2 perdones que tenemos que pedir. Y por la deportación en ausencia, no estoy segura, tengo que revisar si necesitamos un permiso especial para que perdonen esa deportación en ausencia o simplemente al cumplirse los 5 años, ya entonces eso quedó listo. Pero sí es un caso que requiere una investigación, es un caso que tal vez por los factores que ya he explicado, que se presentó a varias cortes y ya no fue a la última, tal vez no hay mucho que se pueda hacer. Definitivamente. Siguiente pregunta, dice, yo tengo TPS, soy de El Salvador, hice una sola salida con el permiso de viaje en el 2017, estuve menos de un mes en mi país. Yo califico si por alguna, para algún beneficio si me caso con ciudadano o residente. Ok. Si se casa con un ciudadano estadounidense, entonces podríamos definitivamente ver la opción de hacer un trámite para el ajuste de estatus, dado a que ella salió de Estados Unidos con el advance parole, entró con el advance parole en el 2017, lo cual es antes de la fecha del 20 de agosto del 2020. También tenemos que averiguar, porque no dice si ha tenido algún contacto con las autoridades de inmigración previamente, si existe una orden de deportación en el caso o no, porque eso puede complicar el análisis. Definitivamente. Siguiente pregunta, dice, mi hermano lleva ya 8 años esperando algún resultado con una visa U, pero hace 2 meses lo agarraron en Hall County, estaba manejando sin licencia, tuvo entrevista con inmigración, lo dejaron salir por el COVID, pero tiene una fecha en la corte para mayo del 2022. Esto le va a afectar su proceso de la visa U. Gracias. Ok, no le debe de afectar el proceso de la visa U y recién hemos recibido informe de un memorándum de políticas nueva bajo la administración Biden. Esto fue publicado recién, creo que el día 4 de junio, donde el gobierno
básicamente va a tener la discreción de cerrar casos administrativamente o despedir los casos administrativamente o de un todo ante el Tribunal de Inmigración, y uno de de las provisiones es hacer esto en casos donde la persona tenga un trámite por el cual pueda a lo mejor legalizar su estatus, como lo es la visa U. Tendríamos que, si él tiene abogado en el caso, es muy importante que hable con su abogado referente a este memorándum con fecha del 27 de mayo del 2021, que recién fue publicado el 4 de junio por EILA, Oh, wow. y tiene que presentar factores como por ejemplo el tiempo que lleva aquí de residencia en el país, o sea, los lazos comunitarios y familiares que tiene, comportamiento aquí en Estados Unidos, si tiene buen comportamiento, su estatus como víctima de un crimen de violencia. O sea, todas estas cosas tiene que hablarlo con su abogado para ver si el abogado puede presentar una moción al abogado, el fiscal de inmigración, para que esté de acuerdo o pida que el fiscal se una a la moción para despedir el caso ante el Tribunal de Inmigración por el hecho de que él es una persona que tiene un estatus pendiente. Sí. Claro, claro que sí. Ok, tiene sentido. Ahora, esto nos preguntan hace rato también, todo esto de lo del TPS y de la entrada legal y no sé cuánto, ¿no afecta en lo absoluto a la gente que está esperando visa U? No tiene nada que ver porque la visa U, ok, esto es un punto muy importante y esto es algo que sí la Corte Suprema en el caso de Sánchez versus Mallorca habló brevemente en el dictamen, en la decisión. El estatuto para el ajuste de estatus del estatus U, el Congreso básicamente anunció a través del estatuto para ajustar el estatus a través de un estatus U, que personas quienes reciben el estatus U son consideradas en un proceso de admisión, que han sido admitidos a Estados Unidos y pueden pasar a la residencia permanente sin necesidad de hacer otro trámite como el advance parole, por ejemplo. Eso es diferente. Lo que pasa con el estatuto del TPS es que el Congreso cuando lo implementó, ejerció silencio en el punto de si el TPS es considerado una admisión para propósito de ajuste de estatus. En el caso de estatus U, el Congreso fue muy específico y está en blanco y negro. No hay nada que interpretar. Ahí la ley claramente dice que si la persona ha sido concedida un estatus U, puede pasar al ajuste de estatus sin haber sido admitida a Estados Unidos legalmente, sin esa entrada legal. Por eso no, este caso de Sánchez versus Mallorca no afecta a los casos de estatus U. Ok, en este caso no están conectados. Siguiente pregunta, dice, pregúntale por favor a la abogada, a mí me pidió mi mamá en el 2002 y supuestamente estábamos todavía con la 245I. Yo salí en el 2006 por una emergencia a México y cuando regresé fui detenida en la frontera, ya después entré. ¿Esto me hace perder mi protección de la 245I? Si entró de manera indocumentada a Estados Unidos, sí, y también el 2002, si la solicitud fue hecha en el 2002, la persona no califica bajo la ley 245I. ¿Y por qué pensarán? ¿Por qué pensarán porque yo pensé que 245 era que 2001, ¿no? 30 de abril del 2001 es la fecha límite. Ahora no sé si ella a lo mejor tuvo una protección antes de la petición que hizo la mamá. A lo mejor ella fue derivativa de una solicitud previa antes del 30 de abril del 2001 y la mamá simplemente hizo una solicitud subsecuentemente. Pudo haber sido ese el tema, pero si la petición familiar, la única que existe es la del 2002, entonces no hay protección de ley 245I. Ok, listo. Dice abogada, yo tengo un proceso de visa U desde el año 2017. Hicimos huellas, mi hija y yo. Ella fue víctima de un crimen, pero ahora estoy a punto de casarme con un ciudadano. ¿Me puede beneficiar o me espero a ese proceso? Depende de los factores del caso. Necesitamos saber más información para poder determinar, porque, por ejemplo, si la señora que hace esta pregunta tuvo que pedir un perdón por múltiples bases de inadmisibilidad, ese perdón, aunque se lo hayan aprobado o se lo aprueben bajo el estatus U, no se transfiere a una petición familiar por medio de un ciudadano estadounidense, por ejemplo. A lo mejor, aunque no existan las barreras para propósito de un ajuste bajo el estatus U, esas barreras pueden existir
cuando hace una petición un familiar como el cónyuge ciudadano estadounidense. Por eso le tengo que decir que depende y requiere una consulta formal. Claro, claro que sí. Y por cierto, 678-303-0018, la línea directamente, me están pidiendo el número para hacer su consulta. Todavía hasta la fecha, consultas virtuales, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a empezar, estuvimos hablando a lo mejor después del 4 de julio, es lo que estamos planificando para tener todo preparado. Por el momento todavía estamos haciendo consultas telefónicas y virtuales. Listo. Dice por aquí, la abogada nos puede decir cómo anda eso de las citas en Ciudad Juárez. Ya llevamos más de un año esperando el proceso para mi esposo. Ya tenemos el perdón aprobado. Ciudad Juárez, update. Sí, o sea, Ciudad Juárez sigue programando citas, están obviamente trabajando en lo que son los casos de retraso, casos que ya tenían una cita programada cuando se declaró la pandemia y tuvieron que cancelar esas citas, pero sí, Ciudad Juárez está otorgando citas. Obviamente las prioridades son esos casos que ya estaban en línea para una cita. Hay casos que el Centro Nacional de Visa le está mandando continuamente. Sabemos que usted está en fila o que está en fila para una cita. Ciudad Juárez está trabajando en estos casos. Hay que ejercer paciencia. La embajada está abierta, sí están haciendo citas y lo que sí sabemos de Ciudad Juárez es que no están dando mucho aviso. A veces tenemos citas en una semana y media, 2 semanas, cuando antes teníamos un mes o más para que la persona se preparara para ese viaje. Hay que tomar eso en cuenta también. Ok, listo. Dice por aquí, ¿es cierto que con una visa U sellada ya puedes usar eso para entrar y salir del país o qué hace falta? Algunas personas dicen que sí y otras dicen que no. No, la visa U no da autorización para salir del país o para viajar, no. Eso, la persona tiene que pedir un permiso avanzado para viajar y nosotros recomendamos que si la persona está bajo visa U y todavía no ha hecho su trámite o no ha podido hacer su trámite para el ajuste de estatus, dado a que está esperando acumular los 3 años de presencia física y continua requerida para hacer su trámite de ajuste de estatus, no es recomendable viajar fuera del país, porque si, por ejemplo, la persona ha recibido el estatus U aquí en Estados Unidos y viaja fuera a su país o viaja fuera pensando que puede viajar con ese estatus U, tiene entonces que hacer un trámite a través de la embajada americana para que le pongan una visa o que le otorguen una visa U en su pasaporte y eso no es garantizado. No. Claro, ni así. A ver, siguiente pregunta, es un poquito larga, es un inbox, la resumo. Dice, mi mamá es residente permanente por medio de matrimonio, pero ya nosotros éramos mayores de edad. Yo no puedo arreglar por mi mamá porque al ser ella residente yo estoy casada, pero mis 2 hermanos menores, mi mamá los pidió ya hace como 8 años, pero mi mamá tiene un problema, es una enfermedad del hígado y está muy, muy enferma, está postrada en cama. Dice, si algo pasa, mi mamá llegara a fallecer. Mis 2 hermanos ya quedan fuera de una posibilidad de arreglar. Es que no necesariamente. No sé dónde están los hermanos de ella, si están aquí o están en México, no lo sé. Right, no necesariamente quedan fuera. Existe lo que es la ley de sobrevivientes y hay publicado en nuestra página de web, también en nuestro podcast, ahí en la página web pueden ver todos los podcasts, episodios. Hay un episodio específicamente dedicado a sobrevivientes cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando fallece el patrocinador de una petición familiar, ¿qué se puede hacer? Se puede pedir a lo mejor la restauración de la solicitud en base humanitaria o bajo una sección de la ley, que es la ley sección 204L. A esta persona que hace esta pregunta, si puede dirigirse a la página web sitio nuestra de Vasquez and Servi, PC, va a ver la página web y ahí va a ver todos los episodios y hay un episodio dedicado específicamente a este tema. Muy bien. Dice aquí, siguiente pregunta. Cuando uno tiene su visa revocada, ¿se puede hacer alguna apelación o sacar una visa distinta? Puede aplicar para una visa, puede volver a aplicar, pero es muy dudoso que le vayan a otorgar una visa nuevamente, dependiendo de las razones por las cuales le revocaron la visa. Eso siempre va a estar a la discreción de la embajada.
Claro que sí. Y bueno, cerramos con esta pregunta. Dice, los que estamos pedidos por residente permanente y es más tardado el proceso. Por ejemplo, mi papá me pidió ya hace 11 años, no avanza, pero mi hijo está por cumplir 21 años en el 2024. ¿Será que algo cambia o se va a acelerar mi proceso ya con mi hijo? Gracias. No, porque el hijo cumpla los 21 años de edad, no acelera el proceso. Eso depende de la fecha de prioridad de la solicitud, la categoría preferencial familiar en la cual se encuentra la persona. So, es muy importante tener esos datos para poder analizar el caso. Claro, claro que sí. Y con esto llegamos al final de este programa. La ronda de preguntas fue relámpago porque lo que se compartió los primeros 40 minutos fue tan importante. Damas y caballeros, yo creo que en resumen, esto de que, wow, ya, los del TPS no pueden ajustar. Eso quedó grabado en la mente de miles de personas con este dictamen de ayer, abogada Bárbara, que los del TPS ya no pueden ajustar su residencia sin saber que todo depende caso por caso, depende incluso hasta de que si salió o no salió y si salió antes del 2020. Por favor, acercarse a fuentes confiables y escuchar con detalle, paso a paso, de lo que se trata esto, porque sí, abogada, es muy fácil tomar un headline o un titular y asumir que ya se cerró las puertas para siempre. No es así, es importante asesorarse con los que saben. Así es, Brenda. Sí, a veces leemos ese titular y nos quedamos espantados, pero hay que abrir el artículo, hay que explorar, ¿verdad?, la información, hay que mantenerse informado por personas que conocen el tema y pueden explicarle qué significa, como por ejemplo este programa que siempre los martes les traemos, ¿verdad? Mucha información relacionada al tema de migración específicamente y exclusivamente. So, los invito a todos a que vean nuestra página o que vayan a Apple Podcast o de donde ustedes escuchen su podcast. Ahí pueden encontrar nuestro podcast de Pa'lante, mi gente. Hay muchos, creo que tenemos ahora, ya vamos para el episodio 62. Wow. Información de inmigración ahí, de muchos temas que a lo mejor ustedes quieren saber más información, informarse. So, les invito a que nos escuchen. También aquí todos los martes vamos a estar con ustedes trayendo la información. Muchas gracias, Brenda, por permitirnos el espacio. Claro, y me remueve un poquito el recuerdo de cuando era Inmigración al Día, literalmente. Aquí estamos echando pa'lante con la información al día, porque esto sucedió apenas ayer, así que gracias por mantenernos siempre con lo último en cuanto a las leyes migratorias y cómo afecta a nuestra comunidad. Abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Service, 678-303-0018. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y aquí los espero la próxima semana, día martes a las 10. Que así sea. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.